El anime trata sobre este muchachín, que se llama Boshi, que es un príncipe, futuro a ser rey, y que además es sordomudo, aunque puede leer los labios. Un día sale todo contento a dar un pasito por el barrio, a lo que se encuentra esta sombra que se llama Kage, un ex asesino y un sobreviviente del clan de las sombras, que ahora se dedica a robar. Así que lo para y le dice que no lo conoce, que nunca lo vio por acá, y de paso le roba la ropa, y por alguna razón Kage puede entender lo que le dice Boshi. Igual el prota tampoco puso mucha resistencia, hasta le cayó bien diría, porque resulta que en el reino no es muy querido por la gente, ya que es el hijo primogénito del rey y por ende su sucesor, y nadie lo ve con buenos ojos por sus condiciones físicas, porque aparte de ser sordo y mudo, también carece de fuerza física. Así que le da la ropa a Kage y le da a entender que mañana va a venir también a darle más ropa, así que se vuelve en calzones al pueblo, aunque todos decían que seguramente algún ladrón le había robado la ropa. Pero bueno, el que es príncipe y tiene plata, sale a la calle como quiere. Al otro día se dirige muy contento de nuevo a ver a Kage, a lo que le lleva más ropa y le dice que va a ser el mejor rey de todos, y se volvieron muy amigos, porque en sí ninguno de los dos jugó al otro. Creo que sería lo correcto. Así que luego cuando el prota vuelve al reino, este lo sigue para ver qué onda su vida, a lo que vemos que ya sufre bullying por nenes mucho más chicos que él, a lo que sigue su camino y se topa con la reina Healing, madre de su hermano Daida y a 3 de sus hombres, Sandeo, que no es importante en la trama, Domas, que es su tutor y forma parte de los 4 grandes, y Apeas, que también forma de los 4 grandes. Y bueno, para resumir, la reina le dice que es un tonto porque mancha el nombre de la familia y que Daida es mucho más apto para ser rey en un futuro. Así que se van, pero antes Domas le dice con lenguaje de señas que vaya a ver al rey que lo está esperando. Aunque antes va a su habitación y se pone a llorar porque realmente le afecta todo lo que le dicen, aunque no lo demuestra. No importa, nano, yo te banco. Así que se va a ver al rey Bose y este le dice que bueno, que no tiene que andar así por la ciudad, que está llamando mucho la atención, y vemos que teme por la ciudad porque al parecer él está enfermo. Así que le dice a Domas que le haga un entrenamiento más riguroso al prota. Así que se van a entrenar y aparece su hermano Daida, que le invita a pelear, pero Domas le dice que todavía no está preparado para que peleen. Así que como es un guacho arrogante, le dice entonces usted contra mí solo, papu. Y se ponen a pelear, a lo que el príncipe tiene mucho potencial, pero Domas en un momento le gana. Y Boshi estaba súper contento porque ve que su hermano tiene un rey nivel, pero parece que a Daida no le cae bien el enano, así que se enoja y el prota se le pone enfrente para pelear. A todo esto, Kage había perdido de vista al prota, y cuando sale de su habitación es increpado por este hombre, Bevin, que es uno de los 4 grandes y lo intenta matar porque sabe que es un asesino del clan de las sombras. Pero bueno, este también le da un poco de pelea clavándole su espada en la mano, a lo que logra escapar. Y bueno, también nos cuentan un poco de su vida. Resulta que su clan fue emboscado por hombres del reino, así que él logra escapar con su mamá, pero ella muere en manos de los hombres del rey. Así que Kage logra escapar gracias a que se metió en el oso de peluche de esta nenita. Así que su vida fue demasiado sufrida, porque al no tener familia y no tener a nadie en este mundo, conoce a este hombre el cual por una migaja de comida lo obligaba a robar. Hasta que un día lo traicionó e igual así este lo seguía porque no tenía nadie más en el mundo, pero en un bar a este muchacho lo matan, así que Kage se vio obligado a ir robando para poder sobrevivir, hasta que se topa con el prota. Y bueno, ya volviendo al presente, aparece para ver la pelea entre los hermanos. Así que comienza la pelea, y vemos que el prota no era ningún débil, sino que tenía una gran habilidad para esquivar, y con esta estrategia logra tocar a su hermano pero sin lastimarlo. A lo que Bevin, quien es el tutor de Daida, dice que el prota no es rival para su pupilo, y que pelea sucio. Debe ser que usar estrategia es pelear sucio en este mundo, pero bueno, qué sé yo. Así que Domas le dice a Boshi que no pelee sucio, que debe también contrarrestar esos ataques. Pero con esta forma de pelear, Daida toma la ventaja y le da una buena paliza, a lo que nadie detenía la pelea. Pero Apeas tira su lanza para detener la pelea. O sea, ¿hacía falta tirar la lanza para mostrar que sos un capo? Bueno, en fin. El prota está en su pieza hecho pelota, pero igual se tira en la cama y quiere ir a buscar su espada porque siente que no fue suficiente para él. A lo que aparece Kage y le dice que hizo una gran pelea, que se siente orgulloso y que a partir de ahora él va a estar a su lado acompañándolo. Y nuestro prota llora pero de felicidad. Así que vemos por la noche que aparece alguien que no nos muestra en su cara, pero cura todas las heridas de Boshi con magia. Luego por la mañana todos son llamados a la habitación del rey, porque resulta que murió. Y también dejó un testamento el cual decía que Boshi iba a ser el nuevo rey, pero de repente sale de su boca un humo, a lo que aparece este demonio en forma de diablo, y lo único que hace es señalar a Boshi y desaparece. Luego vemos que Daida habla con un espejo mágico y le comenta que no lo eligieron rey, pero el espejo le dice tranqui, porque su plan está saliendo a la perfección. Así que la mañana siguiente anuncian que el nuevo rey será Daida, a lo que Boshi queda sorprendido, porque no era lo que decía el testamento que dejó su padre. Pero resulta que la reina lo rompió, e hizo de cuenta de que no existía, y coronó a su propio hijo, una verdadera HDP. Así que Boshi, enojado, sale corriendo y va llorando hacia el campo. Mientras tanto Kage, la noche anterior a que muriera el rey, había salido a tomar un poco de aire, pero fue otra vez interceptado por Viven, el cual lo secuestra y lo tiene encarcelado, y le dice que no vino a matar a nadie, sino que es amigo de Boshi. Así que este, como buen hijo de puta, va a hablar con el prota y le dice que su amigo Kage le dejó un mensaje de que se iba de viaje y que no quería volver a verlo más, y Boshi, con el corazón roto, dudaba de que fuese verdad. Así que va en busca de su amigo y habla con esta serpiente gigante, Mitsumata,
que es una mascota de Viven y que se ve que quiere mucho al prota. A lo que le dice que Kae está bien, pero que Viven lo mandó de viaje. Al rato vemos que Daida le ordena a Viven que mata a Sandeo y a Pegas, porque ambos están en el lado de Bojji. Así que Viven va a matar a Pegas, pero este lo mata en literal 10 segundos. Así que el prota habla con la reina porque quiere irse de viaje en busca de su amigo, obviamente. Y de paso conocemos al último de los 4 grandes, Dorje. Pero esta se opone en todo momento y nos muestra en un flashback el cual ella fue quien crió a Bojji luego de que su madre falleciera. Y sentía mucho amor por él, aunque cuando nació su hijo dejó de darle atención. Igualmente ella fue quien curó la herida del prota, o sea, tan mala no era, solo que tenía favoritismo por su hijo. Así que le da el permiso de irse de viaje. Pero bueno, que lo va a acompañar Domas y Hokuro, quien ahora va a estar con él en todo momento. Así que antes de irse le da un besito de despedida y cuando se están marchando la reina también tiene un mal presentimiento de que no va a volver a ver a Daida ni a él. La banda llega a esta primera ciudad en donde Bojji, como todo pibito que va a la playa con los padres, se pierde. Y como estaba cansado se tira una siesta en la plaza. Sí, campeón, dormí donde quiera. Así que Hokuro lo encuentra pero se da cuenta de que había perdido su bolso. Y Domas lo regaña a ambos porque son unos idiotas. Pero bueno, en sí, lo que tenía importante el bolso eran monedas de oro. Y una carta de la reina que era para sus padres, que es algo que olvidé de mencionar. Que la reina le dijo que en el viaje vaya a visitar a sus padres. Así que siguen camino y encuentran el bolso de Bojji con todas sus cosas. Aunque la verdad no sabemos cómo llegó ahí. Siguen camino y el prota, como todo nene chiquito, ve una mariposa y la sigue, pero cae en una trampa. Aunque no le pasa nada, pero ve que hay una cueva donde conoce a este loquito, que le enseña cómo cazar un jabalí, cómo cocinarlo y hasta le enseña a tirar unos pasos prohibidos. Pero como todo loquito, en un momento se desconoce y le dice que él será su próximo sacrificio. Así que Bojji se asusta y se va corriendo, y encuentra a los otros dos que lo estaban buscando. Así que paran a comer un rato, a lo que le tiran unos kunai al príncipe, pero solo le dan a su comida, mientras estos zorros aprovechan para agarrarle la comida. Pero la mañana siguiente los zorros aparecen muertos, porque parece que los kunai estaban envenenados, así que como esta banda está formado por buenos tipos, le hacen un entierro. Y ya que estaban cerca, se dirigen a este reino que es conocido por la Puerta del Infierno, que en su interior tiene un agujero profundo del cual desprende un fuego cada rato, y Domas lo manda a Hokuro a que vaya a reservar un hotel, y de paso le dice a Bojji para ir a ver de cerca el agujero. Así que van y le dice que se acerque más para que pueda verlo más de cerca, y sin más lo empuja al vacío a Bojji. Y cuando regresa, se encuentra con Hokuro, que se dio cuenta de lo que hizo, e intenta atacarlo cortándole un poco su muñeca, pero este lo desmaya y de paso corta su propia mano. Al rato Bojji despierta y recuerda que por una soga que fue disparada de la ballesta pudo salvarse, a lo que se mueve la mochila del prota y se da el reencuentro más esperado para todos los televidentes. Así que Kae le comenta que él está en peligro, que todo este tiempo estuvo con él siguiéndolo dentro de la mochila, que cuando le robaron la mochila él ahuyentó al ladrón, y también que la comida que le dieron ya estaba envenenada, por eso fue que les tiró los kunai. Y nos revela un retatazo, que Domas es un traidor y lo quiere muerto a Bojji, que es seguramente por órdenes de otra persona, y que Viven fue el que ideó este plan porque sabía que querían muerto al prota, así que hizo todo esto con Kae para poder salvarlo, o sea, mucha información junta. Así que Sombra le dice que tiene que escapar, pero primero van a ir abajo hasta el fondo de la Puerta del Infierno, que quiere que conozca a alguien que lo va a entrenar para que se vuelva más fuerte. Así que siguen bajando, pero de repente aparece este gas e intentan escapar, pero terminan desmayados y aparecen estos hombres en caballo que se los llevan. Estos caballeros los llevan ante Deya, que es el rey del inframundo, que con solo verlos puede notar que ambos están maldecidos, que Kae ya tiene una maldición por ser parte del clan de las sombras, y escuchen atentos, el prota también está maldecido, porque en realidad él es un gigante. Igual era algo obvio por ser el hijo de Bose, que es un gigante, pero bueno, en ningún momento lo mencionan. Cuando despiertan, Kae le dice al rey si puede hacer que el prota sea más fuerte, y el rey le dice que tendrá que pelear contra el capitán de su orden para ver si tiene la capacidad. Así que comienzan a pelear, a lo que el prota no le hace absolutamente nada, y ella le dice que es imposible que le pueda ayudarlo. Pero bueno, Kae le insiste, le dice que le da una oportunidad que él es bueno esquivando. Así que el soldado del rey comienza a atacar y el prota demuestra su potencial. ¡Ole! 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 Y más ole. Pero bueno, a pesar de eso, le dice que él no tiene talento para poder entrenarlo, aunque Sombra saca una carta de recomendación que con solo leerla los echa a los dos del lugar. Pero el capitán de los soldados les comenta a los dos que en realidad Deya no era el hombre que buscaban, sino a su hermano Despa, y que este lo estaba molestando porque tiene celos de su hermano. Mientras tanto, los muchachos van paseando por el barrio del inframundo hasta que llegan a la casa del hombre que buscaban. Le comentan lo mismo que a su hermano, si podía hacer más fuerte al prota, y este les comenta que sí lo haría, pero que bueno, esta persona tiene que tener el poder de la voluntad y la valentía de no rendirse, que es justamente lo que tiene Bojji. Obviamente les dice que tiene un costo sus servicios, así que Kae le da unas monedas y unas cuantas joyas, a lo que acepta. Luego le hace una especie de lectura al prota, porque él dice que puede ver cosas que otros no. Y comenta que Bojji carece de toda fuerza física, que haga lo que haga nunca será más fuerte, pero le da una esperanza, que aunque no tenga eso, puede pulir otras aptitudes suyas para llegar a ser un gran hombre.
Al otro día lo lleva al prota a un cuarto que está lleno de todo tipo de armas para el combate, a lo que Bojji elige una que no nos muestran cuál es, y a partir de ahora van a empezar a entrenar a solas, porque Despa comenta que esa es la clave para tener éxito. Mientras tanto, volviendo al reino, nos muestran que Domas hizo todo esto para ganarse la confianza del rey Daida, a lo que este enojado también quiere hacerse más fuerte, así que le habla a su espejito mágico y este le dice que es hora de adquirir el poder de su padre. Preste mucha atención acá porque es mucha información junta. Así que lo lleva hasta el fondo del reino, donde aparecen estos dos muchachos que son sirvientes del espejo, que lo llevan a este lugar que está lleno de figuras petrificadas por el frío. Y también está el cuerpo del rey conservado, así que los sirvientes giran esta palanca que activa una especie de trituradora y el cuerpo del rey desciende para convertirse en puré básicamente. Luego de ahí se dirigen a otro lugar, el cual en su centro tiene esta esfera. Y por medio del piso más alto entra la luz del sol que va rebotando en estos espejos para poder llegar hasta la esfera y calentarla. Uno de sus sirvientes agarra una guadaña y rompe la esfera por la mitad, y aparece este huevo dorado que se rompe, y nace este polluelo que en cuestión de 10 segundos se convierte en este pájaro enorme, una locura, que intenta atacar al rey, pero los muchachos lo sujetan con estos palos, lo encierran en esta especie de horno, le cortan la cabeza y con la sangre de su cabeza la mezclan con la sangre del rey Bose y también la mezclan con esta gema, que nació de las cenizas del pájaro, la cual, mezclando los tres ingredientes, crean esta pócima. Daida se opone a tomarla, porque no creen que pueda darle ese poder que desea, así que lo obligan a tomarlo, pero este le da una buena paliza a los sirvientes. Tira la pócima y le dice al espejo que él va a buscar su manera de llegar a ese poder sin necesidad de esto. Pero de repente vemos que aparece Apea, y este se sorprende porque Bevin debía haberlo matado, así que Apeas está a punto de atacarlo, pero el espejo le habla y este se sorprende, porque reconoce su voz, a lo que le dice que sí, es Lady Miranjo, y le dice que no lastima al rey porque es una persona querida para ella. Así que bueno, el rey intenta matarlo, pero ella lo frena diciendo que no es necesario, a lo que Apeas lo sorprende con un puñetazo en su estómago, dejándolo inconsciente. Todo esto para que los sirvientes puedan darle la poción al rey sin su consentimiento. Así que Miranjo hace un ritual para que en el cuerpo de Daida reencarne otra persona, que no es nada más ni nada menos que el rey Bose. Luego viajamos al pasado para ver por qué el rey Bose es tan fuerte. ¿Se acuerdan que cuando murió un demonio salió de su boca? Bueno, resulta que cuando era joven y antes de ser el gran rey Bose, él se encontró con Miranjo y ese demonio, que le pidió ser el hombre más fuerte de todos, a lo que el demonio le dijo que para que eso sucediera, debería arrebatarle el poder a algún pariente suyo, y como él no tenía nada, dijo que cuando tuviera un hijo le podía arrebatar su poder. Así que se fue en busca de una esposa, y conoció a esta gigante, que era la mujer más fuerte del mundo, y le pidió matrimonio y tener un hijo. Sí, así de directo fue el rey. A lo que nació nuestro prota, el gran Bojji, y de ahí el rey decidió crear un país para que su hijo tuviera todo. Volviendo una vez más al reino, vemos al rey y Miranjo, que estaban ideando un plan el cual estos monstruos en forma de perro iban a atacar a la reina para matarla, y que ella también, por medio de una entrada que conecta el reino con el inframundo, estaba trayendo criaturas de allá por algún motivo en especial. Hokuro vuelve al reino para dar la noticia a la reina de que Bojji había muerto, porque obviamente en el reino no sabían nada sobre el prota. Así que esta, dolida por la muerte del prota, decide que lo ejecuten. Así que cuando lo están por ejecutar, aparece Domas al rescate para salvarlo, porque estaba arrepentido de lo que hizo. Pero también aparece Daida para frenar a los hombres del reino que no siguen atacando a Domas. Acordémonos que el nuevo rey ahora tiene el arma del rey Bose. Así que lo para y le comenta a todos los presentes de que Bojji estaba vivo, porque anteriormente, algo que no mencioné, es que él le preguntó al espejo quién era el hombre más fuerte de todos, y le mostró la cara de Bojji. Entonces da a entender que estaba vivo. Bueno, nosotros lo sabíamos, pero en el reino no. Así que el rey Bose le dice que le perdona la vida a ambos, pero antes le dice al oído a Domas quién es él realmente y que debajo del castillo hay una entrada que conecta con el inframundo, así que debe destruirla. Y también golpea a Dorje con su palo, porque tenía ganas. Aunque también a este le murmura al oído que más tarde unos monstruos van a ir tras la reina para matarla, y le pregunta de qué lado iba a estar, si el de la reina o el de él. Y también le comenta a todos de paso de que él no es Daida sino el rey Bose. Así que más tarde vemos como los perros van a ir a matar a la reina, así que Dorje comienza a pelear con ellos, porque aparte de ser de los cuatro grandes, él es el más fuerte y protector de la reina. Así que parece que le van a ganar, a lo que saca su armadura y parece que este se hace más fuerte. Pero también parece que lo van a matar, porque ahora sí los perros pueden regarle la piel sin su armadura. Pero con su último valor y sabiendo que es el único que puede salvar a la reina, mata a los tres monstruos quebrándole sus cuellos, a lo que cae tumbado al piso. Al otro día despierta en la habitación de la reina, así que esta le dice que gracias y que quiere acabar con el rey Bose y traer a su hijo de vuelta. Así que están todos reunidos, y la reina quiere matar a Daida porque escucha las voces de su hijo que proviene del mismo rey. Y sí, Daida está en algún lugar de su subconsciente gritando para poder salir, así que intenta apuñalarlo, pero Dorje la detiene y la desmaya para que no haga ninguna locura. Mientras tanto, Bojji ya terminó su entrenamiento para hacerse el hombre más fuerte, y también vemos el arma que eligió, que es esta con forma de alfiler. Así que más tarde se van a cenar con los muchachos y aparecen estos tres hermanos que anteriormente habían tenido un enfrentamiento con Despa. Así que van a molestarlo, a lo que el mayor le dice a Despa que tiene cara de camello, y este reacciona dándole una buena piña, así que se arma la rosca,
y Bojji se come un buen puñetazo, pero está decidido a pelear contra el hermano mayor. Así que vamos a ver lo que aprendió en todo este tiempo, y vemos que de un solo golpe en el mentón logra desestabilizarlo, así que este saca su arma. Pero Bojji también saca la suya, y también de un solo rasguño logra desmayarlo. Así que los muchachos se van y Despa comenta que Bojji aprendió a golpear con las manos solamente usando la fuerza de su rival en contra, y que con su arma logra tocar los puntos vitales de dolor para que el cerebro reaccione, y así caer desmayados. Literal, Despa creó un monstruo de pelea. Y también le enseñó 3 reglas fundamentales por las cuales pelear. ¿Cuáles son, Bojji? Número 1. Número 2. Número 3. Qué grandes palabras, Rey. A lo que se van, pero Despa dice que sigan, que más tarde los va a alcanzar. A lo que va al bosque y se encuentra con los muchachos contra los que pelearon, y al capitán de la orden de su hermano, que en realidad él les había pagado para que fingieran la pelea porque quería ver el potencial que tenía Bojji. Volviendo al reino, vemos que Bebin estaba vivo, y Daida sigue atrapado en su subconsciente, a lo que ve que hay una niña pequeña con un cuerpo de madera, y otras personas la atacan verbalmente diciendo que es un monstruo y que es una mala persona, a lo que esta llora y dice que es mentira, que es solo una niña, así que Daida la defiende atacando a las personas, y vemos que estas desaparecen, a lo que el rey le pregunta su nombre, y resulta que es Miranjo, a lo que ella le dice que tiene un olor muy parecido al rey Voce. Yo me pregunto, debe ser que Miranjo y Voce ya se conocían desde chico, por eso aparece en el subconsciente de Daida. Bueno, no sé, nos enteraremos más adelante. Y vemos que la reina junto a Dorje y algunos hombres estaban volviendo al reino, a lo que también vemos que Domas y Hokuro están entrenando para ir a destruir la puerta que conectan con el inframundo, y nos muestran que la está custodiando el mismo Apeas, porque están trayendo monstruos del inframundo, y que él la custodia porque al parecer tiene una historia con Lady Miranjo. Mientras tanto en el inframundo, el rey de ella se dirige a uno de sus calabozos, a ver a uno de sus prisioneros, pero resulta que este capó encima es uno de los ex comandantes de su orden, conocido por ser el rey de la espada del inframundo, Ouken. Así que reúne a toda su orden para que vayan a buscar a los encarcelados, y resulta que justamente todos fueron llevados al reino del rey Voce, y de paso su misión va a ser tratar de conquistar el reino. Mientras los dos protas deciden volver a su hogar, pero antes van a despedirse con Despa, que le dice que nunca entendió lo que decía Bojji porque no sabe el lenguaje de señas, pero le dice unas lindas palabras, que es una persona fuerte, que ha experimentado más que cualquiera por todo lo que pasó en su vida y que se ame tal cual es. Pero aparecen los hombres de Deya, diciéndole al prota que deben irse a su reino porque algunos criminales escaparon y deben ir a capturarlos. Así que los protas se dirigen al reino junto con los hombres de Deya. Mientras también la reina llega y le comentan que unos hombres del inframundo llegaron y que tienen de reina Daida, a lo que lo vemos y parecen re poderosos, mientras Apea y Miranjo miran a lo lejos la llegada de la reina. Así que hasta acá concluye la primera parte de este resumen. La verdad que me quedé con unas ganas, pero bueno, por el momento es hasta donde llegó su misión. Así que apenas termine el anime voy a estar subiendo la segunda parte. Así que ya saben, suscríbanse, denle me gusta, comenten, compartan y hasta la próxima, gente. Chao.